Estamos con el cuarto tema que se titula Una escena magnífica. ¿Qué es una escena? Escena magnífica, magnífica. Los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis son complementarios y nos señalan los acontecimientos que desarrollarán en los últimos días de la historia de la humanidad. El libro de Apocalipsis nunca anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado y el libro de Daniel revela cuándo comenzó el juicio de Dios. Por eso es muy importante, algunas personas piensan que el libro del Nuevo Testamento es válido y el Antiguo Testamento no es válido. Pero en realidad, ¿cómo podemos nosotros probar que ambos libros, ambas secciones son importantes como el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos nosotros comprobar eso? Tenemos que estudiar, tenemos que ir también pidiéndole a Dios sobre todo, porque también acuérdense también que el estudio no te hace sabio de los conocimientos profundos de la palabra de Dios. El estudio es simplemente te da una idea básica cómo manejar la Biblia, cómo aplicar la historia, cómo aplicar los acontecimientos, cómo interpretarlas, para quién, por qué, cuándo, tiene efectividad en el futuro, en hoy o en el futuro o en el pasado. Son complementarios. Pero la mera verdad les digo una cosa, aquí, aquí, el que tiene, el que, el que tiene la esencia de la ciencia de Dios, la ciencia de la Biblia, es el Espíritu Santo, es el Hijo, es el Padre. Es el Espíritu Santo el que lo hace a usted sabio. La escuela es académica, la escuela teológica es académica y es humana. Ve, ¿de qué le sirve a usted tener 30 años de estudio? ¿De qué le sirve a usted tener 28 años? Sabe hablar, sabe de historia, sabe de política, sabe de geopolítica, sabe de sociología, etcétera. Mencione todas las, agréguele usted todas las que usted puede. ¿De qué le sirve a usted saber todo eso? Pero no tiene el Espíritu Santo el que dirige al mundo a toda verdad. ¿De qué le sirve a usted? El hecho de que habla bonito en el púlpito, el hecho de que habla bonito desde ahí, de donde predica, no significa que tiene el Espíritu Santo. La impresión que usted, la impresión de sus prédicas, la impresión de sus discursos puede ser basado en filosofía humana, puede ser basado simplemente en un compuesto de filosofía, historia, palabra de Dios, etcétera. Puede ser una composición de muchas cosas y claro, se ve bonito, muy profesional, muy académico, pero eso no significa que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otra cosa. Por eso el pequeño título se llama Una escena magnífica. Dios lo llevó Daniel en visión profética desde el caos y el conflicto de la tierra hasta la gloria del santuario celestial y el trono de la corte suprema del universo, donde Cristo, el gobernante legítimo de este mundo, recibirá de su Padre el reino que era legítimamente suyo. Imagínense, aparte de que Daniel era una persona preparada, era una persona de ciencia, ¿no? Académicamente, también tenía el Espíritu Santo. Por eso le digo, si usted es académico y no tiene el Espíritu Santo, de nada sirve. Pero si usted tiene el Espíritu Santo y no es académica, Dios lo hace que usted hable y exponga las cosas como que fuera un académico. O si no, ahí tiene usted la señal de los apóstoles. Ahí tiene usted una señal de los apóstoles de todo lo que hicieron para que nosotros tengamos una reliquia, una Biblia. Muchos de ellos no eran académicos. Pero para Dios no necesitas ser académico, lo único que necesitamos es entregarnos, tener temor a Dios, un temor divino. Es lo único que tenemos que tener.
El destino de toda la humanidad se decide en el tribunal celestial. El derecho prevalece, la verdad triunfa, la justicia reina. Esta es una de las escenas más asombrosas, maravillosas, espectaculares de las Escrituras. Y lo bueno es que termina muy bien para el pueblo fiel de Dios revestido de la justicia de Cristo. Jesús se acerca a su Padre Celestial en presencia de todo el universo. Los seres celestiales se aglomeran alrededor del trono de Dios. Todo el universo de seres no caídos se asombran de esta escena del juicio. El grande conflicto, el largo conflicto que se ha librado durante milenios, pronto habrá terminado. La batalla por el trono del universo estará completamente resuelta. ¿Qué dice Daniel 7, 9 al 10 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7:13 dice así, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes de los cielos venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Daniel tenía razón acerca de los imperios que surgieron y cayeron, tal como estaba predicho. Porque entonces tiene tanto sentido confiar en la palabra de Dios sobre lo que dice con respecto al reino final, un reino eterno que nunca pasará. Por ejemplo, ¿por qué decimos que la palabra de Dios es muy importante y es palabra de verdad? Por ejemplo, tenemos los imperios empezando desde Nabucodonosor, Babilonia como imperio mundial. Y luego después de ese imperio mundial, ¿quién surgió? Los medos y los persas. ¿Quiénes son los medos y los persas en la actualidad? Pues ahí usted tiene a Irán. Ahí tiene a Irán. Ahí queda. Entonces, ahí está. Si usted va a la historia y busca en la historia sobre la historia de Irán, usted se dará cuenta de que Irán fue un imperio en el pasado, ya hace miles de años. Entonces, prueba tenemos de que es muy importante estudiar. El juicio es una excelente noticia para el pueblo de Dios. Señala el fin del reino del pecado y liberación del pueblo de Dios. La escena del juicio de Daniel 7 que vimos es complementaria a las escenas del juicio de Apocalipsis 5 y 14 en Daniel. Babilonia, Medo y Persia. Fíjense, otra vez, los reinos que existieron en el pasado. Primero fue Babilonia y luego fueron los medos y los persas. Luego tercer reino fue Grecia. Cuarto reino fue Roma y cae. Y el cuerno pequeño surge de Roma con un poder político religioso que falsifica la verdad divina y persigue al pueblo de Dios. Luego la atención de Daniel se dirige a la tierra, al cielo, donde Dios se sienta a juzgar, como leímos anteriormente en Daniel 7, 9 y 10. Todo el cielo espera ansiosamente el veredicto del juicio de los cielos. Los seres celestiales estallan en un canto entusiasta y se regocijan cuando el reino le es entregado a Jesús. Pero entonces, maravilla de maravillas, miremos lo que sucede a continuación. Leemos sobre esto en Daniel 7:22. Daniel 7:22. Vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo, y que el reino del dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios los servirán y obedecerán. Jesús recibe el reino y lo entrega a sus fieles seguidores, con alabanza más sublime y excelsa. Nos postramos a sus pies y lo adoramos
y a través de las edades de la eternidad puede haber algo más emocionante que esto. Jesús está de nuestro lado en el juicio. Su vida perfecta y justa cubre nuestras imperfecciones. Su justicia obra dentro de nosotros para hacernos nuevos. Su gracia nos perdona, nos transforma y nos capacita para vivir una vida consagrada. El miedo se ha ido y el infierno es derrotado. Por toda la eternidad cantaremos alabanzas, daremos gloria y a Jesús. Él nos redimió, Él derramó su sangre por nosotros, Él sacrificó su vida por nosotros. Él es nuestro Salvador, Redentor, Cordero inmolado, sumo sacerdote, intercesor, Cristo viviente, el Rey venidero. Cristo es todo lo que necesitamos en todo lo de nuestros corazones que deseamos. El título es de nuestro tema es Una escena magnífica. Se está viendo una escena, más o menos Daniel está viendo aquí una escena, cómo será? ¿Cómo será? Él está viendo cómo será la, el final, el juicio de Dios en el final. Tanto el juicio de Dios con los que no le quieren obedecer, tanto con nosotros, con los que queremos obedecer, pero que no queremos también ser obedientes a Dios, sino nomás llegamos a calentar bancas. Daniel está viendo el futuro de la humanidad, está viendo el futuro de la tierra, está viendo el futuro de los animales salvajes, está viendo el futuro de un nuevo reinado, de un nuevo paraíso, de un nuevo mundo, un nuevo gobierno, un nuevo gobernante, está viendo a lo lejos cómo es el nuevo gobernante. Y por supuesto, usted se dirá aquí por qué no explicamos algo otras cosas que se muestra aquí. No podemos explicar porque no estamos entrando a fondo. Imagínense si vamos a entrar a fondo en cada tema, nunca vamos a terminar aquí. Entonces simplemente estamos tocando puntos muy importantes a lo que se refiere la escena del futuro y nomás extraemos parte del texto que necesitamos para el tema. Los libros proféticos de Daniel, Apocalipsis son complementarios y señalan los acontecimientos que desarrollarán en los últimos días de la historia de la humanidad. El libro de Apocalipsis anuncia que la hora del juicio de Dios ha llegado y el libro de Daniel revela cuándo comenzó el juicio. En Daniel 7 nos revela la historia del mundo al profeta. Las naciones surgen y caen. Los poderes perseguidores oprimen al pueblo de Dios. Después de describir Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, la desintegración del imperio romano y la persecución de la iglesia durante los 1260 años, descrito en el texto de Daniel 7:25, ver también Apocalipsis 12:14, Dios llama la atención de Daniel a un glorioso acontecimiento celestial que pondrá todas las cosas en su sitio. La atención del profeta dirige desde el surgimiento y la caída de las naciones y los poderes opresivos de la tierra hasta el trono del universo y el juicio final de Dios, cuando Él corregirá todo el mal y establecerá su reino eterno de justicia. Dios llevó a Daniel en visión profética desde el caos y el conflicto de la tierra hasta las glorias del santuario celestial y el trono de la corte suprema del universo, donde Cristo, el gobernante legítimo de este mundo, recibiría de su Padre el reino que era legítimo. Daniel 7, 9 al 10 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpio, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse de él. El destino de la humanidad decide el tribunal celestial. El derecho prevalece, la verdad triunfa, la justicia reina,
Esta es una de las escenas más asombrosas, maravillosas y espectaculares de todas las escrituras. Lo bueno es que termina muy bien para el pueblo de Dios, revestido de justicia de Cristo. Jesús se acerca a su Padre Celestial en presencia de todo el universo. Los seres celestiales se aglomeran alrededor del trono de Dios. Todo el universo, seres no caídos, se asombran de estas escenas del juicio. El largo conflicto se ha librado durante el milenio. Pronto habrá terminado la batalla por el trono del universo hasta completamente resuelta. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios serán para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que se ocurran. Debemos ver la historia del cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de la Reforma, para comprender el proceso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente de Daniel y Apocalipsis. Debe de recibir atención como nunca antes. La luz de Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios puede estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. No encubre la verdad, nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Los solemnes mensajes que en Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Evento de los últimos días, página 15 y 16. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estar en su verdadero valor las cosas que se ven y las cosas que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objetivo de la vida, considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad. Podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable, y al aprender esta vida, a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando venga. Profetas y Reyes, página 403. Por el hecho de que no pueden sondear todos los misterios de la palabra de Dios, los escépticos y los incrédulos la rechazan, y no todos los que profesan creer en ella están exentos de este peligro. El apóstol dice: mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad en el apartarse del Dios vivo. Hebreos 13:12, volvamos a leer otra vez, dice Hebreos 13:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de las Escrituras e investigar las profundidades de Dios hasta donde se revela en ella. Porque si bien las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas nos pertenecen a nosotros, según 29:29 de Deuteronomio 29:29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, y para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero Satanás obra para pervertir las facultades de investigación del entendimiento. Él quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra se vayan revelando de continuo a su pueblo, y haya solamente un modo por el cual se obtiene este conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios sino por la iluminación del Espíritu por el cual ella fue dada. Y la promesa del Salvador a sus discípulos fue: mas cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará el conocimiento de toda verdad, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Juan 16:13-14 dice así. Otra vez leamos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Camino a Cristo, página 108, página 109. Queridos amigos, otra vez el pequeño tema es una escena magnífica. Una escena magnífica porque estamos viendo, estamos, nos están revelando a través de Daniel, del libro de Daniel, del profeta Daniel en el Antiguo Testamento y también a través de Juan en Apocalipsis o el libro de Revelaciones, nos están dando más o menos una idea, porque nada claro es, pero una idea cómo va a ser ese juicio, cómo cómo va a ser el gobierno de Dios, más o menos una idea. De verdad no tenemos una idea exactamente cómo es el gobierno de Dios, cómo va a ser la Nueva Jerusalén, cómo va a ser, cómo van a vivir las personas en el mundo. Sí, claro que sí, ahí hay algunas ideas, algunos textos, pero no sabemos a cabalidad cómo será. Pero sigamos luchando, tengamos fe, que con la fe triunfemos y con la fe podamos ver al Hijo de Dios en el futuro. Hasta pronto.